Hola, hoy vamos a hacer un repaso de las reglas de derivación que deberíamos saber súper claras. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a recordar primero, por ejemplo, la derivada si tenemos f de x por g de x. La derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda función más, pongamos en el mismo orden, la primera por la derivada de la segunda, ¿ok? Otra regla que debemos saber es la derivada del cociente, ¿sí? Si tenemos f de x sobre g de x y queremos la derivada de este cociente, vamos a acordarnos que arriba, por ejemplo, en la derivada del producto no importa el orden, ¿cierto? Como es una suma, no hay problema. Acá el orden sí es importante, ¿ok? Entonces la derivada del primero, de la, perdón, de la función del numerador por g de x por la del denominador menos, acá es la diferencia de esta, y escribimos si quieren en el mismo orden por f y por g', ¿sí? En esta siempre es así, la derivada de la una por la otra y abajo esta función, la que está en el denominador, al cuadrado, ¿ok? Entonces estas dos reglas son muy importantes, hay que acordarse. Y la regla más importante en derivación es la regla de la cadena. La regla de la cadena está relacionada a la composición de funciones. Si nosotros tenemos f de g de x, que es f compuesta con g, ¿no es cierto? La derivada de esto va a ser que la derivada de la función que está afuera, o sea, de la f, de la función más grande, por decirlo así, ¿sí? Igual evaluada en g, ¿sí? Y esto por la derivada de la función interna, por decirlo así, o sea, g'. ¿Listo? Entonces, hagamos unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, si tenemos, ahora sí hagamos ejemplos, ¿ya? Teníamos y igual a x por el logaritmo natural de x. Entonces, aquí vemos claramente que es un producto, entonces y' va a ser, si es un producto, apliquemos la regla del producto. Entonces, la derivada de la primera parte de x es que 1, si quieren no le ponemos, por el logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Más, ahora al revés, dejamos la x, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, ¿sí? Bueno, aquí se anula y nos queda el logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Listo. Entonces hay que hacer esta identificación. ¿Sí? A ver, vamos a ver este ejemplo, una flechita. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer y igual a x cuadrado más 1 por e elevado a la menos x. Ahora, otra vez vemos que esto es un producto. Entonces, derivada de esto de aquí es 2 de x. La derivada de 1 sabemos que es 0, entonces si quieren no ponemos nada. Esto por e a la menos x más la primera parte la copiamos igual. Y ahora, acá tengamos cuidado. Este e a la menos x es una composición de funciones. ¿Es una composición de qué funciones? De la función e a la x y de la función que menos x, ¿cierto? O sea, las dos están hechas una composición y nos queda esta, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que derivar primero la función de afuera, la f de nuestra ecuación de acá es que e a la x. Entonces vamos a escribir que la derivada de e a la x sabemos que es e a la x.
Pero no es, si ven, aquí es f' evaluado en g, o sea, es d a la menos x. Pero esta no cambia, ¿por qué? Porque la derivada de e a la x es la misma, ¿sí? Y por la derivada de la parte interna. La derivada de la parte interna de la función g, como acá en la fórmula, es menos x. La derivada de menos x es menos 1. Entonces esto multiplicado por menos 1, ¿sí? Luego podemos acomodar las cosas, no hay problema, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer una derivada de un cociente, por ejemplo, y igual a 2x sobre x cuadrado más 1. Entonces, la derivada de esto, vamos a seguir la regla simplemente, es la derivada perdón, bueno, pueden acordarse como parte de arriba, no importa, de la función del numerador, es que 2, ¿cierto? Por la derivada, si quieren hagamos así de la parte de abajo, que me parece más fácil, por la parte de abajo, x cuadrado más 1 menos, ahora sí, al revés, ¿no es cierto? 2x y la derivada de x cuadrado es 2x y la de 1 es 0, entonces no le ponemos. Y esto de acá abajo igual, pero al cuadrado. ¿Sí? Súper sencillo. Bueno, aquí podemos reducir términos, hacer algo más. Pero listo, quedaría así. Ahora, hagamos un cociente un poco más complicado. Por ejemplo, 7x más 1 sobre el coseno cuadrado de x. Entonces, como es un cociente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla del cociente. O sea, no debemos de aquí nunca complicarnos. Listo, entonces la derivada de la parte de arriba es 7, ¿cierto? Este 1 nos da 0, entonces ya. Por coseno cuadrado de x menos, no hay que olvidarse que aquí es menos, ¿sí? 7x más 1 por la derivada del coseno cuadrado de x. Ahora, otra vez, fijémonos aquí, esto es una coseno cuadrado de x es una composición de funciones, ¿cierto? ¿De qué funciones? Aquí tal vez es un poco más complicado darnos cuenta, pero la función que está fuera, o sea, la grande, la f, ¿qué hace? Es una función que eleva al cuadrado. Le está elevando al cuadrado al coseno, ¿cierto? Entonces, si pensamos bien, aquí que la función f es x al cuadrado, o sea, es una función que eleva algo al cuadrado. Este es de f, vamos decir, este es de f, y g es que g es del coseno, ¿no es cierto? Porque yo qué estoy haciendo aquí, elevándole al coseno al cuadrado, ¿listo? Entonces, vamos a ver que la derivada de esto es que la derivada de la función grande de afuera que afecta a todo, la de afuera, la f, es x al cuadrado, entonces la derivada es 2x, entonces creo que nos queda un poco corto el espacio aquí, pero 2 por coseno de x, ¿cierto? Y ahora la derivada de la de dentro, que es la derivada del coseno. La derivada del coseno sabemos que es menos, vamos a escribirle aquí arriba, perdón, menos el seno de x. Sí, es lo de aquí. Lo siento, calculé mal el espacio. Y sobre coseno cuadrado de x al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, ¿sí? En estas derivadas de la composición de funciones. Son las que hay que hacerlas con detalle y con cuidado. ¿Ok? Bueno, eso es todo como ejemplo tal vez de derivadas que tienen que ver con producto. Hay que acordarse en serio estas reglas, ¿sí? Y practicar mucho, mucho esta regla de la cadena. Aprender a darse cuenta, si ven, en este coseno cuadrado, cómo es la composición de funciones. Entonces ahí aprendo a derivar el coseno cuadrado de x. ¿Sí? Gracias.